Bienvenidos a la plataforma educativa del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor, en su programa Palabra de Iluminación. Ministerio y programa que preside el doctor y maestro del texto sagrado José Briceño. Prepárate y ponte cómodo para recibir una nueva iluminación de lo que está escrito en Revelación y que fue inspirado mediante la persona del Espíritu Santo. Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado José Briceño en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño. Esta es nuestra segunda parte acerca de lo que es la inmoralidad sexual, lo que venimos conversando, lo que venimos hablando. Quiero que me presten mucha atención. Vamos a continuar con algunas verdades que voy a presentar que son fuertes. Présteme muchísima atención, por favor. ¿Cómo salimos de esto, Mar? ¿Cómo salimos de la masturbación? ¿Cómo salimos de la inmoralidad sexual? ¿Cómo abandonar este terreno de la pornografía, de la masturbación, del narcisismo, de la promiscuidad, del adulterio? ¿Cómo salimos de este terreno? ¿Cómo? Quiero que usted me ayude. ¿Cómo usted salió de allí? Ok, escuche. A mí me dieron informaciones falsas. Me condujeron a prácticas que según los que lo hicieron, me dijeron, haciendo esto vas a ser libre. Primero, me sometieron a actos de ayunos. Porque cuando nosotros ayunamos, nosotros quebrantamos ligaduras de impiedad. Entonces, vaya, ayune. Ayuné, aguanté más hambre que un loco. Y no resultó. Cuando salía del ayuno, volví otra vez a caer a las prácticas. No resultó. No se reventaron las ligaduras de impiedad que me dijeron ellos según lo que Isaías enseña. Hoy que soy maestro, que estoy de este lado, me doy cuenta que cuando Isaías dice que se quebrantan ligaduras de impiedad en relación al ayuno que Dios presentó, no el ayuno como ellos lo estaban haciendo, porque dice el texto, es vuestro ayuno el que yo mandé a hacer o el que me agrada a mí. Es vuestro ayuno, no es mejor el ayuno que yo quiero, es este. Empieza a hablar de darle de comer al hambriento, de vestir al desnudo, de darle de beber al sediento, de darle a cobijar al huérfano, al menesteroso, mantener a las viudas, a los pobres, en fin. Entonces, la ligadura de impiedad de la cual está hablando Isaías, siendo este tipo de ayuno que Dios está presentando, ligadura de impiedad significa dejarás de mantener a un pueblo ligado por vuestro comportamiento impío. O sea, las ligaduras de impiedad que se revientan es en los que están obrando mal, manteniendo un cuerpo ligado, atado, circunscrito, esclavos, por vuestro maltrato que le estás dando. Entonces, cuando tú ayunas, cuando tú presentas el ayuno que yo quiero, ¿cuál? El que vistas al desnudo, el que debes comer al hambriento, el que abrigues al huérfano, el que atiendas a las viudas, a los pobres, a los menesterosos. Cuando tú hagas esto, entonces estás dejando de comportarte impíamente y no estás ligando a la gente en una condición precaria. Es lo que quiere decir. Entonces entendí que cómo se van a reventar dichas ligaduras si ahí me está hablando de producir un acto de flagelación en el cuerpo a través del ayuno para que el deseo de la inmoralidad sexual se vaya, el deseo de ver pornografía se vaya, el deseo de masturbarme se vaya, el deseo, eso no se fue con ayuno. Ayuné como usted no tiene una idea, aguanté más hambre que un loco y seguí siendo el mismo. Ore, maestro, ore mucho, ore como usted no tiene una idea y tampoco funcionó.
hay que ungirte. Me ungieron hasta con manteca y cochino me ungieron. Me echaron todo el aceite que usted quiera, de todas las marcas. Y tampoco funcionó. Me impusieron las manos, echando fuera el espíritu ahora mismo de masturbación, este espíritu de pornografía. Ahora se va. Nunca se fue. Miren, ni que venga un pulpo cristiano y te ponga los tentáculos sobre ti, ore por ti. Eso no va a salir así. Ahora, lo que te estoy diciendo, lo que te estoy enseñando es algo que lo aprendí del Eterno, el gran yo soy, mi Padre, que aunque estuviese en ese terreno y cayese en el terreno más degradante, en el área de la inmoralidad sexual, Él me mostró que me amaba igual. Él me mostró que no hay nada que yo pueda hacer positivamente para que Él me ame más y no hay nada que yo pueda hacer negativamente para que Él me ame menos. Que haga lo que haga, Él me ama igual. El Padre me mostró su amor, me mostró la posibilidad del perdón. Todas las veces que yo cayera en ese terreno y voy a Él, Él me va a perdonar. El perdón lo tengo seguro, que nunca me va a desechar, que nunca me va a abandonar, que Él está allí conmigo. Entendí que Cristo murió por los pecados que cometí ayer, por los pecados que cometí hoy, por los pecados que voy a cometer mañana. Entendí eso. Entendí que tenía un sumo sacerdote a la diestra del Padre intercediendo por mí. Entendí que Jesús no es el referee que está en el cuadrilátero esperando que yo caiga de un golpe certero que me dé la masturbación y está en el cuadrilátero para contarme hasta 10 y liquidarme. No, que cada vez que caía, Él me contaba 70 a las 7. Un número elevado que me decía, nunca mi perdón será limitado. Siempre estaré dispuesto a perdonar. Entendí que el Espíritu Santo no se fue de mí, como no estuvo con David cuando pecó. Por eso David dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque el Espíritu Santo en los patriarcas, reyes, jueces y sacerdotes no moraba en ellos, venía y hacía el trabajo y se iba. En el primer hombre que el Espíritu Santo vino y moró y se quedó fue en Jesús y ahora está en la iglesia y no se va a ir de mí nunca. Con todo y que cometa profanación de traición y sacrilegio en contra del templo del Espíritu que es mi cuerpo, en contra de Él que lo apague y lo contriste, Él siempre va a estar conmigo, trabajando. Él va a estar conmigo redarguyéndome de pecado. Él va a estar conmigo trabajando. Él va a estar conmigo enseñando. ¿Cómo fui libre? Yo le oré al Señor, Señor, sácame de este mundo. Me dijo, no, no puedo hacer. No lo voy a hacer. Le dije al Dios Padre, repito, oído, Señor, sácame. Me dijo, no, tú tienes que salir. Tú tienes que salir. No me pida que te quites las mujeres que tienes y las amantes que tienes porque yo no te las di. Tú la buscaste, déjalas tú. No me pidas que mande un ángel del cielo para agarrarte la mano cuando vas a visitar la internet en el supuesto de este tiempo, para agarrarte la mano para que no agarres el mouse, o para agarrarte la mano para que no te masturben. No lo va a hacer. No lo voy a hacer. Eres tú el que tienes que suicidar el alma, hacer morir lo terrenal en vosotros. Toda fornicación, actos de impureza, todo. Tú lo tienes que suicidar. Suicida el alma. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo hace su vida en mí. Pablo te habló del suicidio del alma. Tú tienes que hacerlo.
Entendí que Dios no lo va a hacer. Que si estoy esperando que Dios lo haga, no lo va a hacer. Dios me somete a un proceso de santificación, eso es otra cosa, pero el que yo me ajuste y me adapte al proceso de santificación es mi responsabilidad. O sea, que la santificación es única y exclusivamente responsabilidad de Dios, pero el que yo me ajuste al proceso de santificación es mi responsabilidad. Dios me va a decir cómo, Dios me va a instruir el cómo, pero yo soy el que tengo que hacerlo. No lo va a hacer por mí. Señor, ¿de qué me hablas? Necesitas activar, no tener, porque ya lo tienes. Es un fruto del Espíritu, está en ti. Necesitas activar el dominio propio. En Karatein, dominio propio, que es la fuerza de la voluntad. Cuando tomas una decisión y aprendes a decirle no a lo que no te conviene, no a lo que me edifica, no a lo que te destruye, no a lo que yo odio, no a lo que me causa náuseas. Aprendes a decir no, pero tienes tú que activarlo, el dominio propio. Señor, activarlo. Si el dominio propio está en mí, sí, está en ti, ¿por qué no lo he activado? Le pregunté al Padre Eterno, al Teantropos, y me respondieron por el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué no lo has activado? Escuche. ¿Por qué, Señor? Porque tú no me amas. Tú no me amas. Me compungí y entendí que cuando nosotros amamos a Dios, cumplimos con ese mandamiento que Jesús dijo: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entendí que cuando de mí emana el ágape de Dios, que es el amor incondicional, ese amor incondicional que emana de Dios y que ha sido derramado en nuestros corazones como carácter del Espíritu Santo, según lo que está escrito en Romanos 5:5 y Gálatas 5:22. Ese amor ágape, ese amor incondicional, es la más grande motivación, es el más grande impulso, el más grande deseo, el más grande anhelo que nos va a conducir a la más grande expresión de santidad ante un Dios que por naturaleza es santo, que nos va a conducir fácil a decirle no, yo no voy a practicar más esto, no lo voy a hacer más. Porque por amor estamos dispuestos a perderlo todo. Porque por amor estamos dispuestos a entregarlo todo. Váyase usted a la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, el capítulo 13. Allí te habla Pablo de la naturaleza del amor. Pablo te dice lo que el amor es, lo que el amor no es, lo que el amor hace, lo que el amor no hace y lo que el amor no deja de ser por naturaleza. Alguien en relación con el amor que tengamos hacia Dios y la práctica del pecado se expresó de esta forma. Óigalo bien. Cuando lo leí no me cuadraba mucho, pero cuando me centré en lo que está escrito, dije, wow, qué verdad hay acá. Dijo esto: ama a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu alma, y luego haz lo que quieras. ¿Cómo es que voy a hacer lo que quiera
Si amo a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas mis fuerzas, ¿cómo es que voy a hacer lo que quiera? Pero cuando terminé el desarrollo del pensamiento, mira lo que dice. El control saludable para no ofender a Dios con el pecado está expresado en la primera frase. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y la libertad para vivir en gracia está expresada en la segunda frase. Y luego haz lo que quieras. ¿Qué usted quiere decirme? Si tú y yo, si yo amo a Dios, si tú amas a Dios, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, si lo amas de verdad, vas a ser y voy a ser selectivo en la libertad que se nos dio, que se te dio y que se me dio para vivir en hacer las cosas que le agradan a Dios y aborrecer el pecado como Él lo aborrece. O sea, cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, Dios te da libertad para que tú hagas todo lo que te dé la gana. ¿Por qué? Porque Dios sabe que va a confiar en ti. Dios sabe que por causa del amor que sientes por Él vas a tomar la mejor decisión. No vas a hacer nada que le ofenda a Él. Porque cuando tú amas, tú no haces nada que vaya a ofender al ser que tú amas, que vayas a herir al ser que tú amas. Por eso es que en el encuentro que Jesús estuvo con Pedro, después de resucitar, sus demandas fueron en relación al amor incondicional del ágape de Dios. Pedro, me amas, Pedro, me amas, Pedro, me amas. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 5, 35, 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, persuadido en el Espíritu, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Pablo aquí está hablando en el aspecto recíproco. Nadie me va a apartar del amor que Dios siente por mí y nadie me va a apartar a mí de Dios porque yo lo amo a Él. Sé que lo que yo haga, el pecado más sucio y más degradante de este mundo no me va a apartar de ese amor que Dios tiene por mí. Dios no va a dejar de amarme, pero por causa del amor que siento por Él no lo voy a hacer y a guardar. Entonces, cuando fácilmente yo hago actos de peco con premeditación y alevosía, cuando fácilmente me encierro en un sitio para ver pornografía en vez de encerrarme para orar, para entregarme, para buscar mi comunión, en intimidad, orarle, alabarlo, glorificarlo, ensalzarlo, reconocerlo, ser agradecido cuando me encierro y fácilmente me dejo llevar por la pornografía y por la moralidad sexual. Te tienes que preguntar, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el ser recíproco con el amor que Dios siente por ti? La primera causa que me llevó a mí, que me desarmó y me hizo entender el por qué yo caía fácilmente en esto, era porque yo no amaba a Dios. Tenía que empezar a construir esto, amarlo. Estudié lo que es la naturaleza del amor. Estudié lo que Pablo presenta en la primera carta a los Corintios, de lo que el amor es, lo que el amor no es, lo que el amor hace, lo que el amor no hace, lo que el amor no deja de ser, en el capítulo 3. Estudié la naturaleza del amor y empecé a practicar eso para con mi Dios. Y entendí que cuando tú amas a un ser, tú estás dispuesto a hacer lo que sea para honrar, para no ofender al ser que tú amas.
Lo segundo, el Eterno me dijo, tú no me honras porque no me amas. Tú no tienes un sentido de honra porque tú no me amas. Y cuando estudié el término honrar, porque esto me llevó a estudiar, viene del griego time, T-I-M-I, de donde se deriva honra, honorable, honrar, honoroso. Y entendí que el tener honra y sus derivados es darle el valor, respeto, consideración a las cosas, a un ente tal como se lo merece. En relación a Dios y al creyente, en relación a mí, en relación que tengo yo con Él, que Él es mi Padre y yo soy su Hijo, el honrarlo es la más grande actitud de expresión, de adoración y vida que damos a nuestro Creador con todo nuestro ser, sin que quede reservas alguna. Y que dicha entrega va de acorde a sus principios, su naturaleza, sus demandas, sus preceptos, sus designios y su voluntad absoluta. Honrar indica la preservación y manifestación de virtudes personales de un ser, como la rectitud, la integridad, la decencia, y que dichas virtudes son parte de su naturaleza. De esta manera, el honrar en relación a Dios se refiere al honor personal que abarca santidad, respeto, decoro e integridad ante el ser que adoramos y servimos. El significado bíblico de la palabra honor deriva del hebreo kavod, que indica gloria, honra. Es reconocer lo omniglorioso que es Dios, que esto nos llevará a ser participantes de su gloria aquí en la tierra y en la venidera, en esta vida y en la venidera. Cuando tú no conoces el valor de la honra, que tiene que ver con el respeto a lo sagrado, cuando tú no conoces el valor de la honra, nada te va a detener a practicar la masturbación, la pornografía y esa basura, nada te va a detener. Primero, no amas. Segundo, no conoces el valor de la honra. Pero tercero, el agradecimiento. ¿Qué agradecido estás tú de Dios? ¿Sabes que si a nosotros nos dan un libro y un apuntador por ende, para apuntar todas las razones o causas por las cuales debo ser agradecido, no hay libro en el mundo con el que yo pueda escribir todo eso, ni hipérbole? Porque es tanto lo que tenemos que agradecerle a Él. Señores, la vida, la salud, su Hijo que nos envió a morir por nosotros en la cruz del Calvario, la vida eterna, y que somos parte de los llamados, que atendimos el llamado, que vamos a estar con Él eternamente. Tenemos tanto que agradecer: nuestros hijos, nuestro hogar, nuestra casa, nuestros carros, nuestro alimento, nuestra salud, el aire, el oxígeno, todo. Pero no somos agradecidos. Cuando yo entiendo el sentido de lo que es ser agradecido, no voy a atentar en contra de Él, del que todo me lo da. ¿Qué te he hecho yo? Me decía Dios, ¿qué te he hecho yo? ¿Te he hecho algún mal? ¿Te he pagado mal para que me pagues así de esa forma y me cambies por la inmoralidad sexual? ¿Qué te he hecho yo? Yo lo que he hecho es amarte, es amarte. Envié a mi Hijo por ti. Mira el Vía Cruz y desde Getsemaní hasta la cruz, los clavos, la corona, la tortura, las flagelaciones, todo lo que mi Hijo hizo por ti. Yo lo envié a morir por ti. ¿Qué más quieres que yo haga por ti? Te saqué del estado caído en Adán. Estabas muerto. Te trasladé de las tinieblas a la luz. Eres parte de mi cuerpo. ¿Qué más quieres que haga por ti, Señor? Señores, el ser carente de aprecio se conoce como un tipo de ingratitud.
Esto se refleja cuando no tenemos cuidado de nuestra vida en el uso vil que le damos sumergiéndonos deliberadamente en el pecado, en la inmoralidad sexual. Si no sabemos administrar nuestro propio cuerpo, nuestra propia vida, absteniéndonos de todo tipo de pecado para agradar a Dios, no somos gratos para ser honrados por Él y recibir la abundancia que hemos heredado en el reino de la luz. Uno de los pecados de omisión que la mayoría de los cristianos cometen en contra de Dios es la ingratitud, el término que aparece en las escrituras para hacer referencia al ente que está envuelto en este pecado es ingrato, del griego ascaristo, que indica desagradecido, carente de aprecio. Señor, desde el punto de vista etimológico, la ingratitud se refleja cuando le damos mal uso a la vida que Dios nos ha dado, que Dios ha puesto en nosotros. La ingratitud está en no entender que la vida que mora en nosotros tiene un valor y tuvo un costo muy alto. El caer en pecado deliberadamente en una forma de una forma de entrar en el terreno de la ingratitud. Es una forma de entrar en el terreno de la ingratitud. El no darle el valor y el aprecio que se merece, el alto costo que tuvo nuestra salvación, costo en las cuales se derramó una sangre y se entregó una vida llena de sufrimiento. Esto no te detiene. Yo no puedo, Señor, seguir en esto. Yo no puedo, no. Perdóname, perdóname. Y esto me fue desplomando, dándome un sentido de santidad, dándome razones por las cuales debo hacerlo. No es que debo hacerlo. Y lo otro es el propósito. Dios me escogió para un propósito. Desde antes que mi padre me engendrase, mi madre me concibiese, yo te hice maestro para las naciones. Pero estar en el terreno de la inmoralidad sexual, en cualquier tipo de pecado, pero estamos hablando de esto, en forma deliberada, con premeditación, alevosía, haciendo planes y proyectos para esto, para pecar. Eso le resta a Dios la posibilidad de que pueda desarrollar su propósito en mi vida. Señores, ¿y quién soy yo sin el propósito de Dios? Un nómada, un advenedizo, un delincuente, un hombre sin visión, sin nada, sin esperanza, sin nada. Señores, perder el propósito de Dios en la vida es perder la vida misma. Un hombre sin propósito es un ser incompleto, es un nómada, un advenedizo, un barco a la deriva, un ser sin destino. El propósito de Dios en la vida del hombre es la vida misma, ya que Dios preservará la vida de los hombres por causa de su propósito, hasta que Dios no cumpla en él lo que se propuso hacer, jamás podrá haber muerte. ¿De qué te estoy hablando, señores? De personas que por estar en el terreno de la inmoralidad sexual perdieron la vida. Yo fui pastor, consejero, amigo de una persona que estuvo en nuestra iglesia, cantante, como usted no tiene una idea, barito, un Pavarotti cantando. El hombre cuando cantaba cuán grande es él, su hermano sacudía el escenario, el espíritu de una presencia que había en la vida, pero tenía problemas de homosexualidad. Y cada vez que estaba en ese terreno venía a mí y yo le decía, ya tú sabes lo que te voy a decir, ayunar de nada te ayuda, orar de nada te ayuda, que te unja con manteca y cochino con aceite tampoco. Tienes que tener dominio propio. Tienes que tener dominio propio.
Tienes que tener dominio propio. Es la única forma. ¿Dónde está Dios para ti? El amor que debes sentir por Él. Ámalo, ámalo, hónralo. Sé agradecido. Mira que tienes un propósito en ti. No hizo caso. Una de las llamadas fue la última que me hizo para decirme que fue contaminado de SIDA. Que fue contaminado de SIDA. Y murió como un animal en una cama, con tumores, con diarrea. Conozco a un pastor de una iglesia que fue contaminado de SIDA también porque frecuentaba terrenos de prostitutas y tenía relaciones con prostitutas. Y él venía a mí llorando: maestro, caí de nuevo, maestro, caí de nuevo. Y le dije: ten cuidado, porque Satanás te está colocando como le coloca al pollo, a la gallina, el grano tras grano. Te está cebando para llevarte a la estocada final. Ten cuidado. Satanás no está jugando. Él sabe lo que está haciendo. Ten cuidado. No me hizo caso. Le contrayó una enfermedad que nosotros le llamamos vulgarmente gonorrea, una enfermedad venérea. Eso lo condujo a un sífilis y murió, murió. Conozco otro ministro que igual fue contaminado de SIDA y por causa de la pena tuvo la vergüenza, no confrontó ese pecado, no luchó con las consecuencias y lo consiguieron ahorcado en el baño de su casa. Hombres que murieron, que Dios no cumplió su propósito en ellos, nacieron para lo grande y lo perdieron todo por la inmoralidad sexual. Señores, la vivencia en lo que hemos aprendido en los principios de Dios es un factor muy determinante para mantenernos en el propósito del Eterno y conducirnos a otros y conducir a otros a la perfección y a la consolidación. Los apóstoles instaron mucho acerca de la vida intachable en la que nos debemos conducir para apacentar la grey de Dios. Es de suma importancia en el sistema del reino de Dios el ser perfeccionado para mantenerse en el propósito del Eterno y ser ascendido y promovido, que el ascenso tiene que ver con niveles de autoridad y la promoción tiene que ver con expansión hasta donde Dios te va a llevar. Ser ascendido y promovido en su reino. Pero necesitas vivir en santidad, apartarte de toda inmoralidad sexual. Pablo dijo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El original lo expresa como sigue: pon diligencia en ti mismo, ser aprobado para presentarte ante Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa correctamente la palabra de la verdad. Me llama la atención que el término procurar que utilizó el apóstol allí del griego da la idea de la diligencia, el apresurarse, el ser celoso, tiene que ver con un arduo deseo, con una intensa pasión, entre otras cosas. El término presentarse del griego es parastesai, que tiene que ver con el estar atento, con el estar ante un escenario como un modelo a seguir, con una figura ilustrativa como ejemplo cabal, como una figura digna de ser imitado. El término aprobado viene del griego dokimos, que describe lo que fue hallado apto y útil para el mercado. Este término aprobado
es utilizado para hacer referencia al oro o a la plata que por el fuego han sido purificados de toda aleación y que al ser analizado minuciosamente después de dicho proceso queda apto y útil para ser presentado en el mercado. Cuando Pablo dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, según las características y los términos antes mencionados y analizados, lo que quiso Pablo decirle a Timoteo fue esto, escúchelo. Timoteo, trata de mantenerte en los principios del reino eterno, en el carácter de Dios, en sus demandas, en sumisión, en sujeción, en obediencia, haciendo una vivencia lo que has aprendido de su palabra, para cuando seas analizado por Dios, estés apto para ser ascendido y promovido en su reino. Cuando entendí el valor del propósito de Dios en mi vida, cuando analicé las escrituras que hubo hombres que fueron desechados por Dios para su propósito eterno, con Moisés, es porque no habló a la peña, sino que la golpeó, fue desechado. Y Elí, que consintió el pecado de sus hijos en el templo de inmoralidad sexual, fue desechado del sacerdocio. Atán, Corán y Abirán fueron desechados también. Hombres que fueron desechados porque cayeron en el pecado en acto de premeditación y alevosía. No tuvieron respeto por los sagrados, atentaron en contra del propósito de Dios y fueron desechados. Lo otro es que me llevó a mí a caminar en santidad y abandonar toda esa basura, el sentido de conveniencia. ¿De qué usted está hablando, maestro? Mire, un hombre con el carácter ajustado a las demandas de Dios siempre tendrá sentido de conveniencia, tomando decisiones sabias, evitando que la vida se le desmorone. Él sabe qué es lo que le conviene y por tal sentido vive una vida sobre las tentaciones y las ofertas de la vida. Pablo tuvo siempre un sentido de conveniencia y esto lo llevó a ser un hombre triunfador en la vida. Pablo dijo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Sentido de conveniencia. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Y estamos hablando de todas las cosas que el diablo te presente, las circunstancias te presenta para apartarte del propósito de Dios, para que deshonres a Dios. Eso está en primera carta a Corintios, capítulo 6, verso 12 al 13. Pero en primera carta a Corintios, capítulo 10, verso 23, Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo construye, edifica, aporta. Entendí que voy a hacer todo lo que me conviene a mí, lo que le conviene a los que me rodean, a mi familia, a mis hijos, a mis amigos, al mundo. Que no voy a hacer nada que me destruya, que me acabe, que no me voy a tirar un puñal sobre mi propio pecho, que no voy a cometer actos de suicidio en contra de mi propio cuerpo con inmoralidad sexual. Pero también entendí que por sentido de traslado no debo estar en ese terreno de la pornografía y de la masturbación, del narcisismo, de la promiscuidad, adulterio. Ningún terreno no debo estar.
Sentido de traslado. Señores, si nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, ¿qué hacemos en las tinieblas? ¿Qué hacemos en las tinieblas? Somos embajadores de Cristo en el reino eterno, ante un mundo que nos rodea, que nos espera con el mensaje de salvación, o somos espías del diablo dentro del cuerpo de Cristo, practicando de las cosas del mundo. ¿Qué somos? El texto sagrado dice que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz para trabajar en pro de la luz, afectando las tinieblas. ¿Qué usted hace en las tinieblas? Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Primera carta que Pedro escribe, capítulo 2, verso 9, dice, mas vosotros sois linaje escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para, con el propósito que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Qué usted hace en las tinieblas? Hay que tener sentido de obstinación, de terquedad, de intransigencia, como para estar en las tinieblas. Si Dios me saca de allí, ¿qué hago yo allí? Es la pregunta, ¿qué hago ahí? Entonces, cuando tengo razones, cuando todas estas cosas me las presentó el Eterno, primero, cuánto tú me amas. Segundo, cuánto tú estás dispuesto a honrarme. Cuán agradecido eres tú. Lo otro, te interesa el propósito que te di. Tienes sentido de conveniencia, sabes elegir entre lo que es y lo que no es, lo que te conviene o no te conviene. Tienes sentido de traslado. Si todas estas cosas están en ti y abundan en ti, pues tú no vas a cometer más errores. Entonces fue el conocimiento de las verdades del reino eterno que están plasmadas en el texto sagrado que me llevaron a persuadirme de las verdades del reino. Me llevaron a persuadirme y a convencerme en el espíritu de que nada me aprovecha ni me aporta a mi vida la pornografía, la masturbación, la inmoralidad sexual, nada. Me resta por completo, me resta por completo. Entonces es cuando active el encratén, el dominio propio. Y digo, espérate, hasta aquí, no más con esto. No sigo más con esto. Y ya, y ya. ¿Cometí mis errores en el pasado? Sí. ¿Le daré cuentas a Dios por lo que hice? Sí. Pero digo lo que dice el apóstol Pablo, olvidándome de lo que está atrás. Prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento. Miro hacia adelante. Pongo mis ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mi mirada está hacia adelante. No quiero mirar atrás más. No quiero volver a ese terreno. No quiero caer más en ese terreno. Tu esfuerzo. Yo pude. Tú puedes. Hey, yo pude. Tú puedes. Sí puedes. Tú lo puedes hacer. Hoy estoy libre, gracias. Quiero, pero no espero, por fe. Por fe. Estoy creyendo por fe. Porque la fe y la esperanza no son compatibles. Estoy creyendo de que este mensaje va a ser útil para muchos y que muchos van a ser libres de esa maldición, de ese flagelo, de ese monstruo, de ese cáncer espiritual. Yo sé que muchos van a ser libres. Se despide el maestro José Briceño. Hasta nuestra próxima oportunidad. No sin antes decirte, necesito por favor que ores mucho por mí, todo lo que puedas orar, todo lo que puedas. Segundo, comparte este mensaje, llévalo lejos, compártelo con todo el que puedas. Este mensaje lo necesita el mundo, lo necesita la iglesia. Hay mucha inmoralidad sexual dentro del cuerpo de Cristo, mucha inmoralidad sexual. Necesitamos que la gente sea libre de esto. Necesitamos que la iglesia sea libre y que empiece a
a tener respeto por lo sagrado, que no cometan actos de profanación del corazón y sacrilegio en contra del templo del Espíritu, que no contristen y apaguen el Espíritu, para que el Espíritu haga el trabajo que tiene que hacer en la iglesia, que somos carta para el mundo, somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, somos llamados a alumbrar en medio de las tinieblas, no a participar de las tinieblas, somos llamados a preservar al mundo, como la sal preserva la carne, el pescado en los tiempos de Jesús, somos llamados para preservar el mundo, no para participar de las tinieblas. Huyamos de la fornicación. Compartan este mensaje. Tercero, si puedes aportar una ofrenda a este ministerio, te lo agradecemos. Te lo agradecemos. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos, maestro? Por sistema PayPal usted lo puede hacer. Sistema PayPal. Lo puede hacer. El usuario es mi correo, josn77 bricenoa77@gmail.com. Ese es el usuario. La coloca el nombre de José Briceno. También lo puedes hacer por el sistema Cel. El usuario es mi número telefónico, +1 786-604-3352. +1 786-604-3352. Ese es el usuario a nombre de José Briceno. Te lo agradezco con honores que puedas enviar una ofrenda. Hay otros medios también. Me llamas y me escribes. Hay otros medios, pero no quiero dar publicidad por acá. Solo llámame y te voy a decir la información de cómo otros medios para hacerlo. Si no tienes estos dos, lo puedes hacer por otros medios. Te despide el maestro de diseño hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado José Briceño se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Para la comunicación, escríbenos al correo electrónico jesussoberanosenor@gmail.com o comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.